Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo capítulo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Un salmo que yo sé que muchos conocemos. Los métodos de Dios se llama la meditación de la palabra. Los métodos de Dios. Salmos capítulo 32, versículo 8. Los métodos de Dios. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios con la autoridad del Padre, en el nombre de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, fíjese bien, el versículo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oramos. Padre, gracias, amado Dios, por su palabra, por habernos escuchado. Ahora, Señor, háblenos a través de esta palabra, enséñenos que usted tiene muchos métodos para hacernos llegar a usted y para que usted, mi Señor, sea glorificado. Perdone toda palabra, perdone todo pensamiento, toda actitud con la cual le he ofendido, pero que ninguno de mis pecados contamine su palabra, Señor. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento allá en sus hogares. Por favor, tomen asiento. Los métodos de Dios. Definitivamente, amados hermanos, es imposible comprender o entender lo que Dios hace. Es imposible, hermano. No se puede entender lo que Dios hace, pero que lo hace, lo hace. Pero también es mucho más difícil entender los métodos por los cuales Dios hace ese tipo de maravillas. Y fíjense que porque Dios hace cosas grandes y maravillosas, de cosas que usted y yo ni nos imaginamos. O sea, usted y yo sabemos que 2 más 2 es 4, pero para Dios no. Y eso es el problema de hoy en día, que nosotros estamos amarrando la fe con la lógica y Dios no actúa con lógica. Los métodos de Dios son de otra forma. Y fíjese que nosotros hay un llamado aquí para los que le conocemos, que no debemos estar sin entender lo que Dios está haciendo. Hay una alabanza que nosotros cantamos en los momentos de oración y dice: cuando queda en el silencio es porque Él está trabajando. Basta solamente esperar lo que Él va a hacer, pero muchas veces no entendemos. Y yo siempre se lo digo, lo que Dios hace es difícil de entender. Solo por eso dice que debemos creer. Porque el mundo, amado hermano, el mundo es el que quiere cuestionar todo lo que Dios hace. Su pueblo solo tiene que seguir. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural no entiende. No entiende por qué usted en este momento está frente a ese televisor, frente a ese celular, frente a esa computadora. No entiende el hombre natural. No percibe, porque dice el versículo 2:14 de la primera carta a los Corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Así dice el versículo. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y a qué se refiere discernir espiritualmente? Que toda circunstancia en nuestras vidas, en nuestra familia, a título personal, y lo que estamos viendo hoy, debemos verlo desde el punto de vista espiritual. Debemos de buscar el discernimiento espiritual. Dios utiliza métodos, bien raros, hermano. Porque imagínense que iban en el desierto y encontraron un estanque de agua, pero cuando la probaron resulta que era amarga. Y le dice el Señor a Moisés: cortá 2 palos de ahí y échalos, y ahí se va a sanar. Y dígame usted, eso no es, o sea, lógicamente, que va a ser un palo sobre el agua. Y fíjese pero viene Moisés y por la fe deja ir los palos y el agua se volvió dulce.
Entonces ve que Dios, los métodos del hombre son muy diferentes a los de Dios. Otro, iban caminando y ya no tenían agua, le reclaman a Moisés, Moisés se va ante Dios y le dice, háblale a la roca. Imagínense los métodos de Dios. Yo no sé si usted lo haría, hermano, pararse frente a una piedra, ¿me podría dar agua, señora piedra? Usted lo haría. Pero los métodos de Dios así son. Y le sale agua, hermano. Bueno, pero aquel agarró a garrotazos la piedra, dice la palabra. Quizás andaba enojado, quizás no había dormido bien. Pero los métodos de Dios hace cosas, hermano, que para usted y para mí no tienen lógica, pero son de gran bendición. Y le puedo seguir poniendo ejemplos. Imagínese usted, Elías andaba huyendo de la mujer de Acab. Se llamaba la señora esa, ¿cómo se llama? Betsabé, no era la Betsabé, Jezabel, es que me cruzan los nombres, siempre les recuerdo. No crean que he cambiado con la cuarentena, siempre me cruzan los nombres. La Jezabel. Y encuentro una viuda, hermano. Y la pobre viuda andaba buscando leña para hacer una torta de harina para ella y su hijo, y se iban a morir. Imagínese, y llega el profeta Elías y le dice, haceme primero a mí. Vaya que ganga, ve. Es como que usted tenga solo el pedacito de pollo para su familia, para usted y para su hijo, y llega el pastor Mario y le diga, hermana, sírvame a mí primero. Va, que galán. Ya acabó, me va a decir. Porque nosotros no, muchas veces, nosotros queremos manejar la fe con la lógica. Y no se puede. Porque los métodos de Dios, por eso la palabra dice que nuestros pensamientos no son los de Él. Porque usted se mete la mano y dice, aquí ando, quiero ver 2 coras de tortilla, 2 coras de queso, una cora de pan dulce y la cora de dulce, unos 50. Ahí usted tiene todo. Nosotros somos así. Pero Dios no tiene eso pensado para usted. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser Dios para bendecir? Hermanos, ese es el método de Él, no el nuestro. Y ahora vámonos al Nuevo Testamento. Aquella gran reunión que tenía de 5,000 hombres, y le dice, hay que darle de comer a esta gente, dijo el Señor. Cállate, Señor, no haga bulla. Si mira, solo hay unos cuantos denarios ahí, y por ahí anda un mono con 2 pescados y 5 panes, le dijo. A ese traigamos, le dijo. Hermanos, y con 5 panes y 2 pescados, el Señor alimentó, y sobraron 12 cestas. Los métodos de Dios son diferentes. Porque ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? Solo los agarró, vio el cielo y le dijo, y bendijo los alimentos. Bendijo al Padre y le pidió que bendijera los alimentos, y comieron todos. Ahora, ¿por qué le he puesto todo? Para que usted y yo aprendamos en la palabra de Dios, que la fe no tiene nada que ver con la lógica. Porque usted está contando cuántas libras de frijol tiene y cuántos días falta para que salgamos de esto. Y ahí es donde Dios quita su mover. Si usted no cuenta, Dios le va a multiplicar. Pero ahora bien, todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios pueda que sea uno de los métodos de Dios. Mire, esta porción es donde el rey David está diciendo que es bienaventurado aquel que le ha sido perdonado su pecado. ¿Y por qué a medio versículo o capítulo, o más adelante de la mitad, habla esto? Habla del entendimiento del ser humano. Porque vuelvo y le insisto, hermanos, nosotros estamos tratando de llevar la vida espiritual a través de la lógica, y no se puede. No se puede. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice en el primer capítulo que él sintió que se iba a morir. Ya habían perdido las fuerzas, las esperanzas. Pero dice que eso sucedió no para que confiasen en sí mismos, sino para confiar más en Dios.
Pero ahora surge una pregunta. Así como así también el Señor nos ha llevado a muchos a estar en esa casa, a llegar a una situación muy extrema a lo mejor, pero la pregunta es, ¿ya entendimos qué es lo que Dios quiere? ¿Ya entendimos allá en nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestra familia, como nación, como la raza humana? La pregunta que todos nos deberíamos de hacer, que si ya entendimos qué es lo que Dios quiere de nosotros por esta situación. Porque fíjese lo que dice el versículo. Estamos ahora en el versículo 8. Mire, dice el versículo: te haré entender, ahí pare. Te haré entender. Yo le soy sincero, que se queje el mundo no me sorprende, porque el mundo no conoce a Cristo. Pero que ya un cristiano salga quejándose, ahí ya me preocupa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos entendido qué es lo que Dios quiere. Ayer lo hablábamos con el pastor aquí un ratito y hablábamos hace unos días de esa famosa publicación que han hecho en las redes que dice: cuando vuelva a la normalidad todo. Si ese es el problema, que la normalidad nos tiene donde estamos. ¿Y cuál era la normalidad? Que los estadios se llenaban más que las iglesias. ¿Cuál era la normalidad? Que los cristianos nos íbamos al baile, nos íbamos al cumpleaños y dejábamos el servicio y el culto a Dios tirado. Esa era la normalidad. ¿Cuál era la normalidad? Que los cristianos de vez en cuando, mire, echamos el traguito, ¿ve? Ay, es el trago social, pastor. Jesús se echaba el vinito y no, Él convirtió el agua en vino. Esa era la normalidad. La normalidad es que veníamos al culto en la mañana y en la tarde nos íbamos a jugar pelota. Esa era la normalidad que queremos. Y no hemos entendido. Por eso el Señor dice: te haré entender. Porque el Señor, si nos ha metido en esta situación, yo le voy a decir algo. A mí hay gente que me da risa porque dice: Dios se ha olvidado. No, hombre, si Dios es el que nos tiene bien controlado todo. Y nos ha metido en esa casa y nos ha metido con la familia y nos ha metido con esas personas porque nos quiere hacer entender. Nos quiere hacer entender, hermano. Fíjense que yo estaba meditando y se lo voy a decir con todo mi corazón. Yo estoy agradecido con Dios, de verdad. Híjole, hermano. Yo le decía al Señor un día de esto: gracias Dios, porque esta situación, si a mí me hubiera agarrado en el tiempo que yo era quien trabajaba a tiempo completo para la casa, yo estaría muerto, hermano. Pero a mí el Señor me hizo entender allá por el 2017 fue. Yo ya les he contado mi testimonio, pero para los que nos sintonizan y son nuevos, los de la casa ya me han escuchado muchas veces. Que yo era de aquellos que, si yo no trabajo no me harto. Yo era de esos. Y yo no me podía incapacitar porque se venía abajo la familia, económicamente hablando. Yo era de esos. Y mi esposa, me acuerdo que me decía: viejo, no vayas a trabajar. Yo no sé si lo hacía porque me quería tener ahí a la par de ella, ¿te me entiendes? Todo esto, ¿verdad? Entonces, y ella me decía: no vayas. Pero yo era de los burros que creía que yo era el que sostenía mi casa. Y el Señor me mandó 4 meses incapacitado, hermano, en un hotel -5 estrellas. Y la comida la dan sin sal allí. Me recuerdo. Entonces Dios me enseñó, Dios me hizo entender, porque yo esto lo aprendí hace 2-3 años. Te haré entender, a mí el Señor me hizo entender que no es mi capacidad, que no es mi trabajo, que no es mi posición dentro de una empresa la que bendecía mi hogar. Hoy, 3 años casi que vamos ya para eso, hermanos, les puedo decir que Dios es el que siempre ha sostenido mi familia. Pero yo no quería entender. Si yo no hubiera entendido hace 3 años y hubiera seguido trabajando, ahorita estaría muerto, hermanos.
Y ahora le pregunto a aquellos que salían en sus redes sociales, aquí ¿cómo se llama? En congresos, aquí de viaje para tal lugar. ¿A dónde está eso hoy, papá? ¿A dónde quedó eso? ¿No ha entendido usted, hermano en Cristo, que está en su casa, que el que lleva el sustento a su mesa es el Señor y no usted? ¿No ha entendido? ¿No ha entendido que no es sus estrategias, sino la misericordia de Dios la que le lleva la bendición a su familia? Pero como nosotros los seres humanos trabajamos con la lógica, pero Dios dice, te voy a hacer entender. ¿Y cómo quiere que se lo compruebe? Que Dios quiere que en esto saquemos el entendimiento, porque mire lo que dice, y te enseñaré el camino que debes andar. O sea que el anterior no era bueno. O sea que el camino que teníamos hasta hace inicio de año, a Dios no le estaba gustando, lo cansamos. Ese camino en el cual veníamos no es el que Dios quiere para la iglesia. Sobre todo para la iglesia. Porque el que no quiere nada con Dios, pues ni modo. Dios dice, hijo, yo mandé a mi hijo a morir por ti, pero vos no querés, ni modo. Pero a los que estamos en Cristo, Dios quiere enseñarnos el verdadero camino. Y esto, por eso Dios quiere que entendamos, para que podamos caminar conforme al modelo de Él y no al nuestro. Porque vuelvo a repetirle, ¿y para qué quiere volver a la normalidad? Si imagínense, y a mí me da vergüenza, de verdad se lo digo, me da vergüenza que el ser humano, en vez de buscar más de Dios, más nos hemos perdido, hermano. Ahí salen las mujeres enseñando el cuerpo en las redes sociales. Como quien dice, va a querer, algo así. No, hombre, hermano. En vez de mejorar en este tiempo que hemos estado así, hago la pregunta, ¿hemos mejorado o hemos empeorado como personas, como hijos de Dios? Porque Dios nos quiere enseñar el camino de Él, porque el nuestro no es bueno. Porque andábamos siempre viendo a quién nos timábamos. Porque andábamos siempre viendo quién se descuidaba. Porque andábamos siempre viendo a la mujer del prójimo o el marido de la prójima, ¿verdad? Porque hoy no se nos queda nadie. Andábamos así. Porque, mire, esto que voy a decir sé que va a ofender a muchos. Pero el camino que habíamos elegido de solo rejuntarse y no casarse, a Dios le ha molestado. Ay, juntémonos, pues, y si nos gusta, nos casamos. Dios no, eso se llama fornicación. Y ese camino no le gusta a Dios. Te voy a enseñar el camino. Si usted, y perdóneme, por eso le digo, yo sé que este punto no nos iba a gustar. Pero si usted no se ha casado, hombre, póngase a cuentas con Dios, hombre. ¿Y qué está esperando? Ya con hijos y hasta nietos y no quieren honrar a Dios con su matrimonio. No, nosotros los juntados estamos. ¿Y usted cree que ese camino se llama fornicación? Y perdóneme sinceridad, hermano, pero no puedo cambiar la palabra. No la puedo cambiar. Los jóvenes en sus noviazgos teniendo sexo, ¿ustedes creen, jóvenes, que ese camino le agradaba a Dios? Yo un día de estos senté a mis dos hijos y les dije esto y esto y esto, y les hablé de la parte sexual. Y se los dije, si quieren que Dios les ayude, cuídense de esto. Porque como el mundo, las niñas hoy llevan al boyfriend a la casa y en la casa fornican. Y los papás, ay, pastor, es que se van a casar. Sí, pero antes del matrimonio se llama fornicación. Y ese camino Dios nos lo ha enseñado. Dios quiere que caminemos conforme a sus estatutos. Ayer hablaba yo en el momento de oración acerca de Isaac. ¿Sabe por qué Isaac fue bendecido en Gerar, capítulo 26 de Génesis? ¿Sabe por qué fue bendecido? Porque siguió los pasos de su papá Abraham. Le dijo Dios, si vos haces lo que tu padre hizo, yo te voy a bendecir. Pero hoy miren, ¿por qué Dios nos está queriendo hacer entender? Porque hoy los padres nos veníamos a la iglesia y nuestros hijos se quedaban viendo a saber qué cosas en el internet de la casa, del salario que Dios le provee para bendecir su casa.
y perdiendo a nuestros hijos. Ahí está. Nosotros, mis amados hermanos, el camino que teníamos no era bueno. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque entonces Dios no nos hubiera permitido esto. Pero hasta las iglesias, el pastor lo decía aquel día, y yo estoy muy de acuerdo con él. Los pastores a tirar salsa venimos a los púlpitos, a jactarnos. Es que anduve por tal lugar y me compré tal cosa y me hice tal cosa, y ya no hablamos del pecado porque se ofenden los hermanitos. Y no les decimos, hermano, corrija su vida porque se nos van a ir de la iglesia. Hoy se fueron todos. Hoy se fueron todos. Ese camino no era de agrado del Señor. Por eso el Señor dice, te haré entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Porque el que traíamos no era bueno, hermano. Si mire, aquel día mirábamos con el pastor una noticia, donde, no me acuerdo en qué país fue, una de las denominaciones más grandes del mundo, no lo voy a decir por ética y porque no quiero meterme en problemas, aceptó ya que sus líderes sean transgéneros o ¿cómo se llama? Homosexuales. ¿A dónde fue, pastor? ¿En qué país? ¿Estados Unidos fue? Bueno. ¿Qué? Sí, no. Para darle cabida a todos. Que los líderes, hermano, ¿se imagina que alguno de nosotros venga? Dios les bendiga, Dios guarde. Me lincha primero mi mamá. Lo que la señora me dijo, Dios, he criado hombre, me dijo, vaya cosa. Por eso no me vengan con mentiras viejas aguadas que dicen, es que el niño se ha criado, es así amaneradito porque solo se crió con la mamá. Yo hablo con ella y ¿para qué quiero tata? Porque ese camino no es bueno. Y ese es el camino que traíamos. No le miento, hermano. Yo se lo mostraba al pastor y le leí el artículo de una denominación de las más grandes. Ha aceptado que sus líderes, y entre ellos líderes de alabanza, líderes de predicación, sean del mismo, se puedan casar en el mismo género. ¿Usted cree que ese camino es el que traíamos? Y eso no queremos entender que no es de agrado de Dios, y nos tildan de que somos cuadrados y nos tildan que somos homofóbicos, dicen ellos. No, hermano, es que ese camino no le ha agradado a Dios. Y mire lo que pasa, vea lo que dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo. Ay, mire con lo que nos compara Dios. Fíjese que estaba viendo esto. Esos animales no tienen entendimiento, no tienen. Aquí dice también, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimientos. Sin entendimiento. Estaba viendo una noticia y yo no dije nada, pero a Dios le molestó, creo yo, porque hace como 2 semanas o una, no recuerdo, salió el gobernador o el alcalde, no recuerdo, de Nueva York, y dijo que los habían bajado no sé cuántos los muertos diarios e infectados, y dijo, esto no lo ha hecho Dios, esto no lo ha hecho la fe, dijo. Ay, dije yo lo comenté con algunos y dije, y yo no quise decir nada, pero yo dije, oye, ojalá este señor nos esté metiendo en problemas. Ayer ya duplicaron lo que antes tenía. Es camino de retar a Dios. Porque mire, hermano, somos una sociedad, y no me lo deje negar usted, hermano, somos una sociedad que está retando a Dios, y a Dios nadie le ha ganado. No le ha ganado. ¿Sabe usted que en plena crisis, allá en Brasil, salieron haciendo burla del sacrificio de Cristo? Porque salió un Cristo, ay, mire, a mí me dio cólera. Una disque representación de Cristo, de un gay muriendo por sus amados compañeros transgéneros. ¡Qué vergüenza, hermano! En medio de la crisis, y el hombre no entiende que a Dios lo tenemos molesto. Lo tenemos molesto. Nuestro pastor lo decía hoy en la mañana o el viernes, no recuerdo, que pastores que nos hemos aprovechado, lo tenemos molesto, no tenemos entendimiento.
que nuestras actitudes han llevado a Dios a tratarnos como al caballo y como el mulo. Dos animales, y mire, animales, si usted y yo analizamos, el caballo y el mulo son animales muy fuertes. Son los que se usan para carga, ¿verdad, hermano? Para carga. Esos animales son fuertes. Y no me dejará mentir. Allí en la casa tenemos mulos y tenemos caballos. Habemos mulos y caballos. Fuertes de carácter, decimos nosotros, cuando hemos disfrazado el carácter con la soberbia. Aquí hay una hermana. Vive aquí cerca de la iglesia. No grita, nunca le he oído una mala palabra. Tranquila, de verdad se lo digo. Y siempre que hemos ido con el pastor, solo a traer una enseñanza vamos. Y es que esa hermana tiene carácter. ¿Cómo cuántos años tiene la hermana Orbelina? 80 y algo. Nunca le he oído gritar, nunca le he oído, pero tiene un carácter, hermano, que lo que ella dice se hace sin gritar, sin ultrajar, sin maltratar. Y nosotros hemos dicho que el carácter es aquel que grita y ese decimos que tiene carácter. No, ese es mal temperamento. Esos somos nosotros los amargados. Pero en nuestra casa tenemos mulos fuertes, caballos, allá vemos caballos fuertes, que nadie nos puede decir nada porque nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. No, esos pastorcitos, el pastorcito a vos te tiene timada. Somos mulos, somos caballos muy fuertes. Hay una característica de esos animales, son fuertes y rápidos. El mulo es un poquito más lento, pero tiene más fuerza. El caballo es rápido, pero también tiene fuerza. Y nosotros creímos que como nos salían bien los negocios, que como si yo no venía al culto y me quedaba haciendo un negocito y trance me iba bien, y que como tenía amante y nadie se da cuenta me iba bien, entonces a Dios ese camino le molestó y ahora nos dice que somos como el mulo. Pero mire lo que pasa, porque tengo que ir terminando por el tiempo. Mire lo que pasa, el versículo 9, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Hay dos métodos aquí para los que nos la llevamos de caballos y de mulos, los que no se nos puede decir absolutamente nada. Hay dos métodos aquí. Fíjese que el cabestro, hay dos tipos de cabestro. El primero, hay un cabestro que es un buey manso. El cabestro del buey es un buey manso que se lo ponen atrás, le ponen adelante al buey manso para que dome al loco, al violento, al que se la lleva de bravo. Y al que se la lleva de bravo no le gusta atrás, siempre quiere ir adelante. Entonces, este cabestro, ahora yo meditando y estudiando la palabra, ¿a cuánto Dios nos ha dado grandes lecciones por personas humildes, por personas mansas? Porque nosotros somos soberbios también. ¿A qué me van a decir estos? Y a mí que me va a decir es el pastor Mario. A mí que no. Yo no tengo problema, hermano. Yo después de aquí me voy para la casa a comer y me duermo. Aunque me dejaron sin tamales, pero así la amo a mi hermana. Quería tamales, pero bueno, nada, siempre comí. Pero mire, el cabestro ese es el que le ponen a una persona así humilde a que lo dirija. Y no hay nada más difícil que un humilde domine al soberbio. Lo matan. ¿Cuál es el pleito que tenemos hoy en nuestra casa? A ver quién manda más. La mujer grita para decir que los niños digan mi mami manda, y el hombre grita y empuja para que los niños digan mi papi manda. Y nos ponen un cabestro. Y resulta ser que aquella mujer que era la que usted maltrataba, aquella mujer que usted humillaba, es la que hoy Dios la ha puesto a que pueda dominar todo en la casa. Y aquel gran hombre
¿cómo se llama? Que llegaba y tiraba los zapatos y gritaba y pedía las pantuflas y esta vieja que anda por andar en el culto no viene. Hoy esa vieja lo está manteniendo. Mire qué tipo de cabestro. O si no, nosotros humillando a los hipotes, ¿verdad? Oye, esos hipotes son los que le llevan la pastilla. Tome, papi, para que no le dé el coronavirus, ¿ve? Y hay otro tipo de cabestro, que el otro tipo de cabestro es ¿cómo se llama? Es una cuerda que se le amarra cabal de los cachos, cabal del pegue del cacho al buey para alarlo. Y ahora analicemos, hermano, este virus no será un cabestro de Dios para la raza humana, porque nos tiene amarrados. Nos tiene amarrado. Y yo, mire, yo me he reído y van a disculpar mi sinceridad. Yo siempre se lo he dicho, yo soy apolítico, pero mire, ese virus es tremendo, hermano. Medio dijeron que había un caso ahí en la asamblea y salieron corriendo los grandes machos. Ese cabestro lo jala bien a uno, hermano. Yo conozco a algunos que no se asoman ni a la puerta, le tienen miedo. El virus anda volando. Y yo digo, ¿y será que lo han de ver? Que anda ahí el bendito virus, a ver a quién me le meto, y está frente a la casa, ya vas a salir, desgraciado. Mire qué cabestro el que nos ha puesto Dios. Ahora, retrocedo un poquito, y ya entendió que este cabestro Dios lo quiere para que entendamos que necesitamos volver a Él. Porque ya no orábamos como orábamos al principio cuando nos venimos a Cristo. Porque ya no leíamos como leíamos cuando comenzamos en el Evangelio. Porque ya no ayunamos. Ay no, pastor, es que mire, a mí a las 8 me chillan las tripas y tengo que comer. Ya no ayunamos. Porque ya no ganamos almas. Porque ya no vamos a visitar enfermos. Porque en vez de bendecir, vemos a quién acaparamos más para nosotros. Debemos bendecir. Pero mire el cabestro que Dios, mire porque dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno. La parte freno es un pedacito, un pequeño pedazo de hierro o de caucho, fíjese bien, que se le pone aquí en el hocico al caballo y al mulo. Y se lo ponen arriba de la lengua. Y fíjese cómo son las cosas, que a través de que le ponen las cuerdas a ese pedacito de hierro o de caucho, cuando alan al caballo, el caballo recibe la orden en el hocico para moverse, para hacer lo que el que lo va montando lo pueda alar, lo pueda mandar. ¿Cuánto Dios nos ha puesto un freno llamado ahora falta de economía? Porque muchos no se han salido de la casa no porque no quieran, porque no tienen para salir. ¿Y entonces? ¿Será que la economía de lo que lo que viene va a ser un freno de nuestro Dios para nuestro estilo de vida? Porque aquel día comentábamos con el pastor algo. Aquí pasaba una persona, fíjense, que miren, cuando comenzó la iglesia, pastor, para lo que necesiten yo aquí estoy. Y no, hombre, le entró con todo, hermano. Y servía, y aquí y allá. Consiguió trabajo, nunca más la volvimos a ver. Y un día le hablamos, ¿verdad? No, es que por el trabajo necesito tiempo para relajarme. Ah, vaya. ¿Y ahora? Ahí está, hermano, ahí está el freno. Yo le he puesto esos dos ejemplos, pero yo quiero que usted mire en su vida cuál es el cabestro que Dios le ha puesto y el freno que Dios le ha puesto, para que así hagamos lo que dice la parte final del 9, porque si no es así, no se acercan a ti. Va. El dueño del caballo lo tiene que amarrar, lo tiene que jalar, le tiene que poner el freno para poderlo hacer venir hacia él. ¿Será que Dios ha puesto cabestro y ha puesto freno en algunos de nosotros porque solo así vamos a buscarlo a Él? Pero Dios no tiene eso.
Y como los métodos de Dios, que hemos titulado la meditación, los métodos de Dios son, yo le digo algo, ¿por qué vamos a esperar, hermanos? Y aquí voy perdónenme, con patada al pecho, como se dice vulgarmente. ¿Por qué tenemos que esperar que un familiar se nos muera para reconciliarnos? ¿Por qué tenemos que esperar que el doctor nos diga, mire, fíjate que hoy, antes tenían un poquito de pudor, hoy no de un solo, le dicen, Jamancha es cáncer invasivo el que usted tiene? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que esperar a que nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestros seres queridos vayan a parar a un hospital para nosotros reaccionar? ¿Por qué esperar llegar a la cárcel para ya estar diciendo, cómo quisiera estar? Mire, yo estaba leyendo el Salmo 73, no recuerdo, donde están aquellos a la orilla del río de Babilonia, ¿verdad? El Éufrates, y oraban y decían, cómo quisiéramos volver a Sión y cantar a nuestro Dios. Yo he escuchado a algunos así en las redes, ay, ojalá volvamos pronto a la iglesia. Y cuando estaba abierta ni venían. Los mismos pelones del culto de las 4 del domingo, los mismos venían. Los mismitos. Pero ahora ponen en las redes, ojalá Dios me permita volver a su casa. Ay, hermanos, tenemos que medir, o más bien, sufrir uno de los métodos de Dios a través del cabestro, a través del freno, para reaccionar. Yo les voy a decir algo, y yo no soy profeta, yo no, nosotros por misericordia, y hablo por mi persona, por misericordia Dios me da este privilegio, pero yo se los dije a principio de enero, cabal el primer culto que tuvimos aquí, se los dije a los hermanos, este año parémonos bonito porque viene difícil. Mire cómo estamos. Yo no soy profeta. Y le voy a decir algo. Lo que viene no es nada bueno. No es nada bueno. No, yo quisiera decirle, hermano, y en mayo, a finales de mayo, vamos a estar todos juntos y va a haber prosperidad y sanidad y aquellos hogares van a ser bendecidos. Yo quisiera, pero no puedo. Porque meditando la palabra, porque buscando en ella, entiendo que hemos cansado la misericordia, no la misericordia, sino que la paciencia de Dios la estamos colmando ya. La estamos colmando. Porque no estamos dirigiéndonos hacia Él. Habíamos llenado nuestra vida, más bien dicho, de pequeños dioses. Y el libro de Ezequiel, si usted lo lee detenidamente, a Dios la idolatría le molesta. Y por eso en el capítulo 10 de Ezequiel usted puede leer que la presencia de Dios se fue. Se fue del templo. ¿Por qué tenemos que esperar a que utilice Dios el método del cabestro y del freno para que reaccionemos, iglesia? ¿Por qué tenemos que esperar que pasen estas cosas para orar, para acercarnos a Él cuando Él ha dicho, venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar? La promesa de Dios está. ¿Por qué tuvimos que esperar a llegar hasta este momento? ¿Por qué usted tuvo que esperar a que alguien en Estados Unidos tuviera el COVID para orar? ¿Por qué tuvo que esperar a que le quitaran el trabajo para decir, oren por mí? ¿Por qué tuvimos que esperar que ahora estamos en sospecha allá en casa para decir, cuando salga de esto me voy a congregar? ¿Por qué? Y los métodos de Dios son los más eficaces. No esperemos, iglesia, porque fíjese que si no es así, muchos de los que estamos ahorita conectados, no estaríamos conectados, estaríamos en otra cosa. Hay muchos hermanos que no tienen acceso al Facebook, por eso a través de los WhatsApp, no olvide que allí se suben los mensajes, y también ahora en la plataforma de YouTube, Iglesia Cristiana Timoteo, ahí se están subiendo todos los mensajes que aquí se predican. Ahí se están subiendo. Entonces yo sé que todos no tienen acceso a esto,
Pero ¿por qué hoy, por qué esperar hasta que tuviéramos esta situación que hoy estamos viviendo para poder decirle, Señor, perdóname porque me había alejado? A muchos esta cuarentena, a muchos esta situación nos ha hecho reflexionar y estamos regresando a Dios. El pastor lo decía, ¿cuánto tiempo teníamos de no hacer altar en casa? Hoy lo estamos haciendo. Pues sí, porque la aflicción, pues, si no oramos no llega la bendición a la casa. Pero mi hermano, los métodos de Dios sí funcionan, hombre. Porque mire lo que dice el 10, y aquí voy terminando por el tiempo. El 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, para el que no entiende. Yo quiero que usted entienda que todo en la vida pasa con un propósito. Y que, como lo decía primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, para que lo lea en su casa, hay que discernir las cosas en el Espíritu. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué más quieres de mí? Pregúntele al Señor, ¿qué querés que quite de mí? No. ¿Y por qué le digo así? Porque si usted se fija, dice, muchos dolores habrá para el impío. Aquí me gustó esta parte y el Señor me dio algo. No dice para los, no los mete en grupo, sino para Él. Lo hace en forma singular. ¿Y por qué se lo digo así? Porque muchos hoy estamos viendo el error yo estoy viendo el error de mi esposa para justificar el mío. Y ya me metió gol el diablo. O estoy viendo el error la esposa está viendo el error del esposo para justificar el de ella. Ya le metió gol el diablo, hermano. Aquí es de que hagamos nosotros conciencia. Si el método que Dios está utilizando quiere que sea eficaz sobre su vida, reaccione, hermano. El que no entiende que Dios lo está llamando, tendrá muchos problemas. ¿Por qué dice dolores? Yo le pongo problemas a mi bosquejo. Porque los problemas causan dolor, hermano. Mire cómo se han desatado los pleitos en esas redes sociales, ¿va? Y a mí, yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta pelear, pero sí me gusta ver cómo pelean, fíjate. Y ya estaba viendo cómo se agarraban, mire, porque le habían ganado no sé qué cosa del patio al vecino y se estaban agarrando. ¿Sabe? Yo entiendo algo. No tienen entendimiento. No. Por eso el que no entiende que Dios lo está llamando, le vienen más problemas. Pero ¿qué pasa, pastor? Si yo el método que Dios ha utilizado en esta época para llamar nuestra atención, lo tomo en cuenta. Mire lo que dice la parte final del 10. Mas el que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Dos cosas. El versículo está más que claro, está en forma singular. Muchos están comiendo por la misericordia que rodea a uno de la familia. Ahora, ¿y si todos volviéramos a Dios? ¿Cómo estuviera esa casa? Madres que madrugan a orar, madres que se desvelan orando, padres que leen la Biblia y le claman a Dios, y los hijos a las 11 van saliendo. Buenas. Es que, hermano, no hemos entendido que no es el método de Dios. Debemos, hermanos, entender. El título es los métodos de Dios, pero para que entendamos. Dice, más el que espera. ¿Y qué es esperar? Hacer la voluntad de Dios. Yo felicito, de verdad se lo digo, porque nosotros así lo hacemos en casa. Nosotros nos cambiamos y nos sentamos frente a la pantalla, porque lo transmitimos a través de la pantalla en el Facebook de Leví, y nos sentamos y con cada quien en su Biblia, y si uno comienza a hablar, lo regaño como que estamos en el culto. Papi, mira, cállate, estamos en el culto, hombre. Yo lo regaño. Yo felicito a los que están allá dándole buen tiempo a Dios, porque eso es esperar. Porque eso es esperar.
Si usted está en la hamaca y entre dormido y despierto, lo abre un ojo, está predicando el pastor Mario, ese hombre me cae mal, mejor me vuelvo a dormir. Eso no es esperar, hermano, porque yo aquí no le he venido a hablar de mí. Yo lo que quiero es que usted vea que Dios nos está llamando. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias, porque esta palabra, Señor, nos hace un llamado, una exhortación a entender que debemos, Padre bendito, acercarnos a usted, pero no a través de los métodos difíciles, sino más bien a esperar esa misericordia que nos rodee, a esperar, Señor, en la oración, en la lectura, en la meditación, en el estudio, en el anhelo de cada uno de nosotros de encontrarnos con usted. Ayúdenos, Señor, para que nos rodee su misericordia. Padre, el mundo está en crisis, convulsionado, pero yo sé, Señor, que si a nosotros nos rodea su misericordia, cada uno de nosotros seremos más que bendecidos. Gracias por esta tarde, mi Señor, y queremos hacer un llamado a aquel hermano, a aquel amigo que entendió a través de la palabra esta tarde, Señor, que Dios ha puesto un cabestro y un freno para que se acerque a Él. Amado hermano, amado amigo, el Señor lo que quiere es que usted y yo nos acerquemos a Él, y para ello dejó a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el regalo, ese es el medio que Dios dejó. Y Jesús lo confirma en el capítulo 14:6 de Juan. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Si usted se ha alejado de Dios esta tarde, a través de Jesucristo nuestro Señor, usted puede acercarse. No utilice el método del cabestro, no utilice el freno. Esos métodos son para los que no tienen entendimiento. Creo que usted que está allá, sentado en esa sala, en ese comedor, en ese cuarto, o donde usted esté, el Señor le